Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, institución presidida por el señor decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez. Damos los más cordiales saludos a nuestro coordinador académico, al doctor Uriel Astete, a nuestro profesor que va a iniciar el día de hoy el diplomado teórico práctico de redacción de demandas en materia civil y laboral, al profesor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez. Estimados participantes, todos ustedes tengan la más cordial bienvenida a esta plataforma virtual. Primeramente vamos a invitar a nuestro coordinador de la orden, el doctor Uriel Astete, en quien en su persona estará las palabras de apertura del presente diplomado. Muy buenas noches, estimado doctor. Gracias, Clinton. Muy buenas noches con todos. En representación de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, yo solamente quiero hacer llegar los saludos de su persona y de la Junta Directiva en el inicio de este diplomado tan importante que hemos podido organizar en esta oportunidad. Creo que estamos con mucha expectativa y con mucha felicidad de que pueda aportar pues algunos conocimientos que en el campo del ejercicio de nuestra profesión se requiere. Así que vamos a tener muchos invitados y vamos a recomendar también que ustedes puedan revisar nuestra página web. También donde se encuentra la lista de todos los expositores que se van a presentar en ese diplomado. De hecho, también quiero saludar a nuestro invitado, el doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, quien es el primer expositor que tenemos para este diplomado. Simplemente mis palabras son para darle apertura a este diplomado y que sea de mucho provecho, pues, en el ejercicio profesional que tenemos los abogados. Eso es todo. Muchas gracias. Han sido las palabras de nuestro coordinador académico, el doctor Uriel Astete, y a continuación, estimados participantes, nuevamente bienvenido al Diplomado Teórico Práctico de Redacción de Demandas en Materia Civil y Laboral, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en el semestre académico 2023-1. Cuenta con 16 horas lectivas, 16 horas teóricas, 8 horas prácticas, 24 horas no lectivas, haciendo un total de 240 horas académicas, y contaremos con la presencia de más de 15 expositores en la materia civil y laboral. El día de hoy nos acompaña el profesor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, destacado magistrado superior de Ayacucho, quien es abogado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es conferencista a nivel nacional e internacional, autor de diversos artículos en revistas especializadas. Es profesor de posgrado en Derecho Civil y Procesal Civil. Es magistrado superior de la Sala Civil de Ayacucho y otros grados que nos quitaría parte de la clase el profesor. Apreciado profesor, nuevamente bienvenido a su casa de estudios, el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Gracias, profesor, por la deferencia con la institución. Le dejamos en el uso de la sala. Muchas gracias, Clinton. Muchas gracias a la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por el día de hoy permitirme dirigirme a todos los colegas de este importante colegio de abogados. Creo que en el ámbito del derecho civil, Arequipa se destaca por tener a los mejores civilistas. Bueno, también debo mencionar que a Arequipa le tengo un especial cariño, dado que es la tierra de mis padres. En tal sentido, para ingresar un poco al tema que se me ha pedido disertar para ustedes el día de hoy, vamos a compartir pantalla para introducirnos en el tema. Debemos recordar que siempre cuando nos referimos en torno a lo que es la oralidad civil y intentamos presentar una demanda, la cual va a contener una o más pretensiones, la oralidad gira en sentido distinto a lo que es un proceso escriturario, porque se van a dar cada uno de los principios que ustedes están apreciando. Empezamos con la oralidad como una regla procedimental, para hacer el procedimiento más eficiente, para hacer el procedimiento más eficaz y pueda vislumbrarse ello en un resultado
Positivo para el litigante me refiero en cuanto a tiempos de la duración del proceso y la solución de ese conflicto. Se va a dar también en su oralidad la celeridad que se le va a imprimir al proceso al trabajar bajo un esquema, un sistema modular a través de lo que es un módulo corporativo de litigación oral, en el cual cada uno de los componentes de ese módulo van a apuntar a que se dé la celeridad de manera conjunta a la eficacia que se procura en el proceso. Un informalismo denotado, claro, porque lo que se procura es la resolución del conflicto, la concentración de actos procesales que van a ser establecidos, que van a ser efectuados dentro de lo que son las audiencias respectivas que se dan en la oralidad, una de las cuales es la audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos y la audiencia de pruebas o de juzgamiento. Va a consistir en una valoración conjunta de todas las pruebas actuadas en ese espacio de esas audiencias, en la cual tendrá participación directa el abogado o los abogados. Por otro lado, la publicidad que se da dentro de las audiencias, que ya retomándose a las audiencias presenciales, esto tiene una mayor repercusión y se puede garantizar de manera más precisa, porque en cuanto a todo este esquema de la virtualidad, se ha dejado de lado en algunos aspectos lo que es la publicidad de las audiencias. Y la inmediación, que hablamos de un juez presente, no solamente físicamente en las audiencias, sino hablamos de un juez el cual actúa realmente como director del proceso y va a procurar resolverse en cuanto al conflicto planteado en su conocimiento. En este contexto recordemos que la oralidad tiene una parte de actos escriturarios que principalmente se dan en cuanto a lo que es la demanda y la contestación de la demanda, que son presentadas de manera escrita y dejándose toda la fase de la oralidad para las decisiones interlocutorias que se van a dar en el espacio de las audiencias. Si existe uno o varios escritos, estos deberán ser dados cuenta dentro de lo que es la audiencia al iniciarse la misma. Actos impugnatorios trascendentes, si bien es cierto, se van a oralizar en cuanto a la interposición del recurso, pero se le va a conceder un plazo para efectos de que puedan presentar el recurso de apelación dentro del plazo. Si se trata de un auto, estamos hablando de 3 días, y si hablamos de una sentencia, será de acuerdo a cada vía procedimental. Las resoluciones relevantes, las cuales son materia de impugnación, tendrán que ser expedidas en este espacio, estas audiencias, aparte de oralizadas, también se tendrá que emitir la decisión de manera indicada, de manera expresada, para efectos de que exista ese control por parte del juez revisor. Recordemos que recientemente se ha modificado el artículo 555 del Código Procesal Civil. Y ese artículo 555 que se aplica principalmente para lo que son los procesos sumarísimos, obliga al juzgador que éste tenga que expedir la sentencia dentro de esta audiencia, indicando el sentido del fallo y los fundamentos sobre los cuales va a construir esa decisión. Y la sentencia se tendrá que expedir dentro de los 5 días, notificándose el contenido íntegro de la misma a cada una de las partes. Entonces vemos que no hay un proceso netamente oral. Hay una fase escrituraria y hay una fase oral. Y es en este contexto que debemos tener en cuenta, que debemos considerar que la oralidad nos expone. ¿Y en qué sentido nos expone? Nos expone en el sentido si nos encontramos preparados o no en cuanto a lo que es esta audiencia. ¿Para efectos de qué? Para efectos de ejercer una defensa adecuada para nuestro patrocinado, al cual vamos a defender en el espacio de esta audiencia. Es en ese contexto en el que se requiere para esta audiencia que tanto jueces como abogados se encuentren preparados. Y esa preparación consistirá en que conozcan el caso y que el juez haga la gestión del caso o lo que se conoce como el case management. Es en ese contexto en el cual van a existir 2 modelos de justicia. 2 modelos de justicia que va a dar paso
principalmente a lo que es un sistema adversarial, en el cual son los abogados los cuales expondrán los argumentos, expondrán los fundamentos para buscar a través de la retórica persuadir a ese juez en torno a los mismos. Entonces, no hablamos de un sistema netamente inquisitivo, sino adversarial de demostración por parte de los abogados. Y en ese sentido es de que si un abogado va a improvisar, se va a anotar en esa audiencia. Y justamente a eso venía el tema de fondo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que es apuntar hacia lo que es una teoría del caso. Una teoría del caso que es una herramienta esencial para efectos de la litigación oral, que nos va a permitir dar respuesta a cada una de esas preguntas, que yo también lo intentaré a lo largo de mi disertación. Procura que nos da mecanismos y nos da ese ámbito en torno al cual podemos plantear de manera estratégica cómo examinar a los testigos, cómo obtener información y fortalecer la credibilidad. La credibilidad que va dirigida hacia qué? De persuadir a ese juez en torno a la posición que estoy sosteniendo. Va a haber estrategia también para cómo contraexaminar al testigo, a los peritos de la otra parte. ¿Cómo puedo denotar algún tipo de defecto, algún tipo de falta de credibilidad? ¿Cómo me puede ser de utilidad la práctica de la prueba o no? ¿Y cómo puedo conseguir obtener un rédito en torno a los alegatos de apertura y en torno a los alegatos de clausura que han sido presentados? Y por otro lado, ¿cómo puedo proporcionar al juez o jueces un punto de vista en el cual puedo analizar mi caso y la prueba que estoy presentando? Todo esto de manera estratégica, todo esto buscando un objetivo que es fortalecer esa posición que estoy sosteniendo y persuadir al juzgador para que acoja la misma. Es en ese contexto en el que tenemos que plantearnos siempre que vamos a proponer una teoría del caso, el proceso procura ese debate dialéctico entre dos partes procesales distintas, con posiciones diferentes, o como se denomina en el ámbito comparado, en el ámbito, principalmente yo lo escuché en Argentina, de dos desiguales. Dos partes desiguales en posiciones diferentes, lo que van a traer al proceso es un objeto que va a producir un debate y esta se va a formar en torno a una o más pretensiones que finalmente se va a poner en conocimiento del juez para que el mismo se pronuncie, para que el mismo emita el pronunciamiento respectivo. Y es por esto que, como refiere Alvarado Veloso, lo que busca el proceso es de que entre dos partes desiguales, el juez como tercero imparcial pueda resolver ese conflicto emitiendo la sentencia que resuelva esa litis. Entonces, partimos de pretensiones las cuales tienen un objeto planteado por las partes procesales y en torno a ese objeto se va a generar el debate en el proceso. Y estas pretensiones tienen que procurar garantizar dos derechos principalmente, que van a ser conformados en torno a lo que es la pretensión procesal. En primer lugar, hablamos de ese derecho de defensa que tienen las partes, que se tiene que garantizar de manera irrestricta, de manera igualitaria a cada una de las mismas, que va a vislumbrarse de mejor manera en el espacio de las audiencias que se van a dar en el proceso. Por otro lado, nos estamos refiriendo también a que se tiene que garantizar ese derecho a la prueba. Ese derecho a la prueba, el cual va a conllevar a que esa parte procesal, la misma, pueda probar ese hecho que está sosteniendo. Y ese hecho tiene que tener un correlato en una prueba o más pruebas que se han ofrecido dentro de lo que es la demanda y la contestación, si hablamos del demandado, y que tiene que tener una relevancia en cuanto a derecho si sigue los parámetros establecidos por la norma procesal. Por ejemplo,
yo en un proceso de desalojo por ocupación precaria sostengo, afirmo que Juan no tiene título alguno para continuar con la posesión del predio objeto de pretensión. Y en tal sentido, como yo afirmo ello, el derecho a la prueba que va a tener Juan es debatir, es enervar esa posición, presentando de repente algún título que él lo faculte para ocupar, para poseer ese predio. Pero este título tiene que seguir los parámetros para una prueba documental de repente conforme a lo que regula el ordenamiento procesal. Entonces, así podemos entender cómo se compone esta prueba. En cuanto a lo que es la pretensión procesal, como todos conocemos, esta va a hacer que gire el derecho de defensa en torno a las mismas y el derecho a la prueba de la misma manera. Y hablamos que esa pretensión procesal va a tener un sujeto, un objeto y una causa. Hablamos de un sujeto en cuanto a esa pretensión. ¿Por qué? Porque esta pretensión es formulada por una parte procesal dirigida hacia otra. Y así se va a componer la relación jurídica procesal. Va a haber un objeto, como en el caso de una pretensión de desalojo por ocupación precaria. El objeto que yo procuro es que se me restituya la posesión del predio que no la tengo. Y la causa va a darse en torno a si esa pretensión de desalojo por ocupación precaria cumple con los presupuestos exigidos para la misma. La causa se va a dar en torno a esa pretensión. Y es que toda pretensión se va a componer de sujetos, parte demandante o demandada, el objeto, que yo procuro la restitución del predio que no tengo la posesión, y lo que causa esto es yo teniendo el derecho a poseer, a que se me restituya la posesión que no la tengo, voy a intentar esta detención. Muy bien. ¿Y de qué nos sirve la teoría del caso en el ejemplo graficado? Esto va a permitir de que acudiendo a hechos pasados y de la misma manera que en otras disciplinas, va a permitir que reconstruyamos esos hechos en torno a lo que realmente ocurrió. Yo alego que Juan ocupa precariamente el inmueble que me corresponde. ¿Por qué? Porque el contrato que tenía feneció. Feneció no hace un mes, sino feneció hace más de un año. Sin embargo, yo tengo que recordar, yo tengo que traer a cotación esos hechos porque la demanda no la estoy interponiendo durante el vencimiento del contrato, sino de repente un año más. Y así tengo que reconstruir todos esos hechos para plantear esa pretensión. O supongamos, acá se puede graficar mejor, en un caso de un accidente de tránsito, en el cual yo demando la responsabilidad civil debido a que Pedro, que conducía el vehículo, me embistió al cruzar en luz roja y ir a toda velocidad. Y yo tengo que recordar quiénes son las personas que estuvieron presentes durante ese acontecimiento, para efectos de, a través de ese recuerdo de lo que aconteció hace bastante tiempo atrás, yo construya una versión en torno a esas fuentes de prueba, que son las personas que apreciaron, para efectos de poderlas llevar al proceso y constituirse en un medio probatorio como testigos. Y es así que ese juicio que yo voy a realizar va a ser estratégico. ¿Por qué? Porque supongamos que 5 personas han podido apreciar ese accidente de tránsito. Yo como abogado, y de acuerdo a la información preliminar que me ha podido brindar mi patrocinado, mi cliente, intentaré construir la posición que me pueda resultar más ventajosa. Y es así que aquel testigo en torno al cual veo que esa información no me sirve,
o puede ser enervada con facilidad por la contraparte, no lo presento. No considero necesario ello. Y es así porque la teoría del caso va a consistir en una actividad netamente estratégica. Porque la prueba no va a hablar por sí sola, sino yo le voy a dar el contexto para que hable esa prueba. Entonces, partiendo de esto, no es como en un proceso escriturario que yo ofrecía a testigos, y yo les digo por experiencia propia, cuando llegaba a la audiencia muchas veces, se daba la situación y se daba la eventualidad de que ese testigo no aportaba nada. Y yo decía, ¿qué hace testigo? ¿Qué? Si no aporta mayormente a la posición que sustenta el demandante. Pero en un sistema escriturario no existía mayormente esa depuración o expurgación de la prueba, sino esto se da con mayor nitidez en cuanto a la oralidad en ese espacio que se va a dar dentro de lo que es la audiencia preliminar o la que se denomina de esclarecimiento de hecho. Es en este contexto en el cual nos estamos ubicando y nos estamos refiriendo a que yo voy a tener un planteamiento de manera estratégica. Y esto lo podemos ver graficado en esta diapositiva. Que si tomamos en cuenta un rompecabezas, por ejemplo, de la figura de la Mona Lisa de 1000 piezas, y estamos en un sistema escriturario tradicional, yo presentaba todo el rompecabezas. En tanto, en la oralidad, yo voy a buscar presentar lo más representativo de eso. Como es, por ejemplo, si yo recorto la parte de la nariz y la sonrisa de la Mona Lisa. Yo estoy seguro que muchos de nosotros vamos a poder identificar con facilidad de quién se trata. Y es así, en la oralidad, yo no voy a ganar por la mayor cantidad de pruebas que voy a presentar, sino por aquellas pruebas las cuales van a procurar, van a generar un convencimiento a ese jugador sobre lo que yo estoy sosteniendo. Y es así que la prueba es actividad, como refería Carneluti, y esa actividad la van a realizar los abogados de cada una de las partes procesales. Entonces, entendamos que la teoría del caso se va a componer de un conocimiento fáctico que va a tener un correlato en la norma y un correlato probatorio, que se va a componer de estrategias que yo voy a construir para que mi posición pueda persuadir mejor al juez y tácticas que voy a aplicar para conseguir dicha finalidad y estos objetivos. Muy bien, entonces ustedes ahí pueden apreciar que esa teoría del caso siempre va a tener que ser ofrecida al interior de un relato. Una versión que buscaré que se mantenga a lo largo del proceso. Puede tener variaciones, sí, en torno a las pruebas de las otras partes, pero en la esencia tenemos que procurar de que se mantenga a lo largo del proceso. Y es así que la función del abogado litigante consistirá en construir esta versión y procurar persuadir al juez en torno a la misma, que es la parte que le da esa fortaleza y esa credibilidad a esa versión. Y entonces, esto va a conllevar a que pueda tener fortaleza la prueba, a que pueda tener coherencia y sea un relato completo y mayormente claro. Entonces, yo no voy a brindar y voy a disparar a distintos lados con la información, sino la información que yo proporcione es la que ya ha pasado por un filtro, la he evaluado, la he analizado y es la que considero puede ser menormente enervada por mi parte contraria. Es igual que desde el lado de la parte demandada. Él ya sabe lo que planteó el demandante, ya sabe lo que puso sobre la mesa el demandante y en torno a ello es que construirá la versión que le resulte más ventajosa, más creíble, más apegada a la realidad y a la prueba que puedo presentar para la acreditación de lo que estoy sosteniendo. Entonces, entendamos que la prueba va a hablar en lenguaje de hechos y no pensándose o aspirándose a sostener una teoría jurídica, una teoría en la cual de repente no la puedo sustentar con pruebas. Entonces, lo que aquí tenemos que procurar
a lo que debemos apuntalar es hacer de que esa prueba gire en torno a hechos, para hacerla más comprensible y buscar esos objetivos que plantee. Y ahí podemos ver varios conceptos en torno a la prueba. El profesor argentino Arasi, empleando el vocablo prueba, señala que es destinado para designar a distintos medios con los cuales se acredita la existencia de un hecho. Nuevamente volvemos. Prueba, acreditación de hechos. Si hablamos etimológicamente de la prueba, esto conlleva a referirnos a probo, que deriva de la voz latina probus, que implica bueno, honrado, y lo que resulta probado es lo correcto, es lo bueno, es lo auténtico, lo aceptable, y garantiza la efectividad de los derechos de las partes procesales. Entonces, entendemos que la prueba se constituye en aquel medio de verificación de las preposiciones que los litigantes formulan en el juicio. No se constituye en una averiguación, dado que quien puede leer las distintas disposiciones legales que la definen como tal, tendría la idea de que el juez es un averiguador o un investigador de la verdad. Porque el juez conoce, por regla de general, como refería el maestro Couture, aquello que es suministrado por las partes. Es por esto que si vamos al contenido del artículo 188 del Código Procesal Civil, lo que procuran las pruebas es generar certeza al juez, convenciéndolo en torno a cada una de las afirmaciones que han sido efectuadas en el proceso. El juez no busca la verdad, el juez no procura ser un investigador de la verdad, sino lo que hace es generarse certeza en torno a que esas pruebas puedan persuadir sobre uno o más hechos. Certeza es distinto a la búsqueda de la verdad, como se hace, por ejemplo, de manera clara en el Código Procesal Penal, cuando se habla de la prueba de oficio. Entonces, entendamos que en el proceso civil lo que va a hacer el juez es elegir entre dos versiones opuestas, distintas, y que van a ser confrontadas al final. Pero esta confrontación va a ir de la mano de pruebas. Si yo sostengo una preposición fáctica, va a tener su correlato en torno a las pruebas. Y a ello sumemos el contenido de nuestro artículo 442, inciso segundo del Código Procesal Civil, que establece una presunción al juez de algunos aspectos que no han sido enervados, no han sido rechazados de manera categórica, para tomarlos en cuenta al momento de emitir una decisión. Y es así que si nos situamos en el artículo 442, este claramente obliga a las partes, al contestar la demanda en su inciso segundo, pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda y señala el silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser apreciados por el juez como reconocimiento de la verdad de los hechos alegados. Ahí establece esas conclusiones que puede sacar el juez. Sumemos a ello el contenido del artículo 282. Y aquí, brevemente, para los fines de lo que pretendo el día de hoy, una diferenciación entre lo que es fuente y medio de prueba. Si hablamos de fuente, hablamos de aquel antecedente antes de la formación del proceso y que resulta independiente al mismo. Recordemos el caso del accidente de tránsito. Todos los que apreciaron el accidente de tránsito, todas esas personas son fuentes de prueba. Si decido llevarlas al proceso, se convierten en medios probatorios como testigos. Y en ese sentido, hay que tomar en cuenta de que la prueba, principalmente el medio de prueba, tiene una connotación de la actividad que se va a dar en el proceso, en tanto la fuente de prueba son aquel dato, aquel antecedente que se da antes de la formación del proceso. Muy bien, ahora refirámonos en torno a las distintas
preposiciones fácticas que pueden darse y su relación con la prueba. Ya lo señalé, la prueba va a recaer sobre preposiciones fácticas. Y para ello tenemos que dirigirnos a una construcción clara, a una construcción precisa de aquella preposición fáctica, aquella cuestión que yo estoy afirmando en el proceso, porque eso va a determinar qué prueba necesito. Y como señalé, tenemos que analizar si esa prueba que voy a ofrecer es fuerte o es débil. Es decir, lo que yo intentaré es proyectarme a lo que podría sostener la parte contraria en torno a la prueba que estoy presentando. Haré una suerte de pasar por un filtro esa prueba en cuanto a cómo podría ser enervada. Supongamos que tengo una testigo que también apreció el hecho, pero es una persona mayor, una persona que usa anteojos y que puede ser enervada o buscada, que no genere credibilidad lo que ella está sosteniendo por esas situaciones particulares que presenta. Entonces, aquí va a nacer la pregunta: ¿qué prueba necesito para poder acreditar mis afirmaciones fácticas que apuntan a que me generen consecuencias jurídicas que me puedan resultar favorables? Y esta respuesta la voy a encontrar dentro de la teoría del caso que voy a presentar, que voy a construir en ese sentido. Muy bien, entonces, en este contexto, todo tiene que emplazar de manera estratégica. Ahí podemos ver la definición que da el profesor de la Universidad de Boston en el libro Fundamentos del Trial Techniques, el año 2007, que es el profesor Thomas Mawen. Él define lo que es la teoría del caso como una simple lógica y persuasiva historia sobre lo que realmente sucedió desde nuestro propio punto de vista. Señala debe ser consciente con la evidencia no controvertida y la aplicación del derecho subjetivo. Entonces, estamos partiendo de buscar persuadir al juez con nuestra historia, con nuestro relato, que va a ir, claro, desde nuestra propia presentación, desde lo que nos conviene más, lo que nos resulte más ventajoso para esa posición que estamos sosteniendo. Y así tiene que haber una conciencia en torno a aquella evidencia que no resulta controvertida con la que sí lo es, que tiene que ir de la mano con lo regulado normativamente para tales efectos. Aquí podemos ver y vamos a referirnos lo que son los componentes en torno a lo que es la teoría del caso civil. Y es así que podemos entender a ello como, ya insisto mucho en esto, que es una estrategia para hacer ese cálculo probatorio y el cual se encuentra o conlleva las siguientes fases. Partimos de un cálculo heurístico. Este cálculo heurístico va a permitirnos emplear esa técnica de indagación y el descubrimiento, la búsqueda o la investigación de documentos o fuentes históricas. Caso del accidente de tránsito, el abogado tendrá que acudir al lugar del hecho, ver si hay cámaras o cuestiones en las cuales que él puede investigar para la presentación de las pruebas. Eso es el cálculo heurístico. Por otro lado, va a haber un rastreo de lo que son las fuentes de prueba. Ese rastreo de las fuentes de pruebas también van de la mano en averiguar aquellas cuestiones las cuales puedo llevar al proceso. Va a haber, por otro lado, un examen previo de la probabilidad cuantitativa y cualitativa de la prueba, en cuanto a cantidad y en cuanto a esa fuerza que podría tener esa prueba. Va a haber también lo que es la antiformulación de hipótesis probatorias, las cuales pueden adaptarse conforme a la estrategia del contrario que puedo prever o puedo conocer. Entonces, lo que yo intento es, propongo tal hipótesis probatoria en torno a la prueba, haré la evaluación y buscaré atacar esa hipótesis y si pasa ese filtro, podré presentarlo en el proceso. Por otro lado, va a haber un análisis probatorio y la formulación probatoria, que va en torno a lo que es el tema de prueba y lo que es la carga de la prueba.
importante, porque hago un análisis probatorio previo que no lo va a hacer el juez, sino lo voy a hacer yo para efectos de entender, de analizar si resulta pertinente o no esa prueba. ¿Y qué podríamos referir en cuanto a la utilidad que pueda presentar esa teoría del caso cuando la preparo? De que tengo que considerar, en primer lugar, que dirijo esa demanda desde los hechos que yo sostengo, desde los hechos que yo voy a afirmar. ¿Y cómo hago esa demanda desde los hechos que sostengo y que voy a afirmar? Ya hablamos que es como un relato el cual lo condensaré en la demanda. Aquellas cuestiones que las tengo corroboradas, aquellas cuestiones las cuales tienen esa fuerza, intentaré que ellas destaquen más en la redacción de la demanda o la contestación que estoy presentando. Esto también irá de la mano en cuanto a ofrecer la prueba que sustenten esos hechos que afirmo de manera más eficiente. Detectar los elementos faltantes. ¿Para efectos de qué? De no ponerlos, de no consignarlos y buscarlos menguar con otros que pueda poner o consignar. Y evaluar la madurez del caso para ser llevado a proceso. Si puede ser en ese momento o esperar reunir más pruebas que pueda presentar para tales efectos. Es importante que tengamos en cuenta que la teoría del caso se va a reflejar dentro del proceso oral. ¿Cómo? Porque esto va a ser la base para cuando yo inicio presentando mi alegato de apertura, como demandante o como demandado. Para desarrollar los exámenes directos y preparar el contraexamen también. Recordemos la modificatoria que hubo en el artículo 208 del Código Procesal Civil, que hace que en ese momento el abogado efectúe el interrogatorio directo, como también se aplica de manera extensiva para lo que es la declaración de parte. Y ello principalmente hace de que yo ya no cuente con un pliego de absolución de posiciones o un pliego que contenga el interrogatorio. ¿Por qué? Porque eso permitía que yo pudiera saber las preguntas que están formulando, pudiera estar atento a las mismas. No, aquí, por eso se habla de la preparación, para efectos de que se puedan tomar decisiones en ese momento mismo de las audiencias y formular las objeciones, anticiparme los argumentos del alegato de clausura, porque recordemos que el alegato de clausura va a ser ese dictado de la sentencia que hacen las partes al juez, con el análisis probatorio y de todas las actuaciones que se hayan podido dar a lo largo del proceso. Entonces, en términos sencillos, ¿cómo podría identificar y cómo debería ser la teoría del caso? Tiene que ser única. Claro, no va a ser una teoría del caso igual que la otra. Tiene que ser autosuficiente, que se pueda sostenerse a lo largo del proceso. Tiene que ser simple, comprensible, entendible. Tiene que haber una versión verosímil, una versión creíble, que se encuentre asociada a un valor o a un bien jurídico determinado, si fuera posible. Entonces, partimos de un aspecto de que debe ser única, debe ser autosuficiente, simple, verosímil o creíble y asociada a un valor o un bien jurídico, si es posible. Por ejemplo, volvemos al caso de desalojo por ocupación precaria. La persona que va a presentar esta demanda, el demandante, a su abogado al momento de presentar lo que son los alegatos de apertura, lo llevará de repente a que ese demandante es un pensionista, una persona de la tercera edad jubilado, que lo que procura es ese derecho alimentario. ¿Todo esto para qué muchas veces? Para generar ese impacto y persuadir a ese juzgador. Muy bien, por otro lado, en cuanto al tema o la necesidad de prueba. Y aquí surge la pregunta. ¿Qué debe ser probado? ¿Qué tenemos que acreditar? ¿Qué tenemos que probar en torno a nuestra teoría del caso que va a ser materializada en la demanda o en la contestación?
de ser la parte contraria. Aquí tenemos que evaluar los hechos necesitados de prueba, que son aquellos afirmados por las partes, ya lo dije, al contestar la demanda o al presentarse la demanda, que tiene que ser hecho en el momento procesal oportuno, claro, dentro de los actos postulatorios en la demanda y la contestación, y si se trata de un medio probatorio extemporáneo, tiene que seguir lo regulado normativamente, tratarse de un hecho nuevo o un hecho alegado por la otra parte al absorber la demanda para que yo pueda presentar una prueba extemporánea. ¿Que resulte pertinente? Sí. Que guarde concordancia con los hechos relacionados al objeto del proceso. Por otro lado, en cuanto a los no admitidos por la parte contraria, también tengo que tomar en cuenta eso, y si son admitidos, que se trate de un hecho de demostración necesaria. Que estos son los filtros que tengo que tomar en cuenta para tales efectos. ¿Y qué no resultaría necesitado de probarse? Los hechos admitidos por la otra parte, excepto lo de una demostración necesaria que sí requieren ello. Los hechos notorios, los hechos que pueden apreciarse claramente, las afirmaciones, los no admitidos por la parte contraria o aún siendo admitidos, que se trate de un hecho de demostración necesaria por esta parte procesal. Entonces, lo que no debe ser probado pasará por el filtro de ello y finalmente también en la audiencia preliminar de esclarecimiento del juez de hechos, el juez depurará todas estas pruebas que no guardan relación con lo que son los hechos controvertidos y que no requiera ser probados. Y a eso se denomina lo que es la depuración de la prueba. Es importante que siempre que vamos a hablar de actividad probatoria, vayamos a reflexionar en torno a lo que es la carga de la prueba. Que evidentemente, como todos conocemos, la carga de la prueba engloba un problema humano y milenario amplio, que es el de la falta de prueba al adoptarse una decisión. Y es que cuando Leo Rosenberg, en Alemania, habló por primera vez de la carga de la prueba, lo que buscaba es solucionar aquellos casos o aquellas situaciones y cómo debería proceder el juez para resolver. Y es en ese contexto en el cual nos encontramos por dos derroteros distintos, a través de un sistema de reglas que le van a indicar al juez en qué sentido debe hacerlo, y por otro lado, darle al decisor un poder o una facultad para imponer las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba a una y otra parte. ¿Dónde lo encontramos graficado esto? En el artículo 196 y en el artículo 200 de nuestro Código Procesal Civil. Hay un sistema de reglas, claro, el artículo 196 con claridad establece todo aquel que alega un hecho tiene que probarlo. Y el artículo 200 dice, y si no pruebas ese hecho, el juez procederá a desestimar la demanda o la contestación o la reconvención de ser el caso. Entonces, esto indica el camino que debe adoptarse para tales efectos. Y hay que tomar en cuenta este aspecto y este ámbito porque esto va a permitirnos, va a conllevar a que podamos responder la pregunta: ¿a quién le incumbe probar? ¿A quién le corresponde probar? ¿Quién debe probar en este contexto? ¿Es el demandante o es el demandado? Les pongo un ejemplo para ver cómo el propio Código Civil también indica para tales efectos y le pone una carga a la parte que tiene que probar desde el punto de partida de la demanda o la contestación lo pertinente. Y esto lo encontramos graficado en el artículo 1321 y siguientes del Código Civil, que habla sobre la responsabilidad contractual, en el artículo 1969 del Código Civil también, en cuanto a lo que es la responsabilidad extracontractual. En el caso de una responsabilidad contractual,
aquel que alega los daños tiene que probarlos. En el caso de una responsabilidad civil de carácter contractual, aquel que se le imputa el daño debe probarlo. Entonces, el ordenamiento indica quién tiene la carga de la prueba. ¿Y cómo resolverse ante la falta de prueba? Se aplica el artículo 200 del Código Procesal Civil, el cual, como señalé con claridad, refiere: si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada. Así se establece por nuestro ordenamiento procesal civil. Muy bien. De ahí lo vemos clarificado, lo que les estaba refiriendo. Carga de la prueba para evitar la no probanza, el no liquid. Regla de juicio, que es subsidiaria, que le indica al juez cómo debe resolver. Y una regla de conducta también indirecta, que cada una de las partes las conoce al momento de presentar la demanda y de contestar. Entonces, lo que es la carga de la prueba sería una aplicación subsidiaria como regla de juicio para el momento de resolverse, y parte de un enunciado fáctico no confirmado, que es por la falta de prueba o, en su defecto, por no alcanzarse el estándar de prueba necesario. Y es en esas circunstancias que la solución pasa por la aplicación de ciertas reglas jurídicas o de derecho y no epistemológicas ni de hecho. Reglas de carga de la prueba, a las cuales ya nos referimos, y conllevarán a cómo se puede resolver. En cuanto a lo que es la práctica de la prueba, ¿dónde y cuándo debe hacerse? Ya indiqué hace un momento que partimos de la prueba como actividad, cuya práctica se va a realizar, se va a efectuar conforme a las reglas procedimentales establecidas, que no solo regula cómo una parte puede aportar fuentes y producir medios de prueba para incorporarlos al proceso, sino que también contempla cuándo le es requerida una actuación complementaria a la que realiza la contraria para producir la prueba. Entonces, en cuanto a la admisión de medios de prueba, partimos a los supuestos relativos a la conducencia del medio de prueba, a la pertinencia y a la utilidad. Conducencia, que indica si legalmente se encuentra apto para establecerse el hecho a probarse en él. Por ejemplo, yo señalo de que no me encontré en ese lugar porque me encontraba de viaje. Presento como prueba documental mi reporte migratorio. ¿Es legalmente aceptado ese reporte migratorio? Sí. Es legalmente apto porque se trata de una prueba documental que sigue los parámetros estipulados por el ordenamiento procesal civil. En cuanto a la pertinencia o relevancia del hecho, hablamos ya de cuestión fáctica, que es la relación del hecho a probar con determinado medio y el objeto del proceso. Justo con el ejemplo que les puse. Acredito que no me encontraba en ese momento cuando se indicó que, por ejemplo, ocurrió un hecho trascendente para la posición que están sosteniendo, y yo con la prueba voy a acreditar eso que estoy afirmando. La utilidad también, que indica que los medios de prueba no pueden ser superfluos ni adecuados para su finalidad. Claro, si yo pretendo acreditar que no me encontraba en el país, no voy a acompañar de repente la declaración de Pedrito, sino algo como una documental que permita acreditar la posición que estoy sosteniendo. ¿Puede haber también prueba por presunción? Sí, puede haberla. Y esta prueba por presunción va dirigido a un hecho base o un indicio que es necesario o contingente, va a haber un enlace lógico o legal o jurídico. ¿Por qué? Porque la presunción lo que va a buscar, lo que va a hacer esa presunción es en base a diversas situaciones fácticas que se hayan podido dar, yo le voy a dar un enlace lógico en torno a las propias normas que establece el Código Procesal Civil. Como en el ejemplo que les puse del artículo 442. Tú no enervaste este aspecto de la prueba.
perdón, tú no enervaste ese aspecto de la demanda. Entonces, en la aplicación de ese artículo, yo tengo que entender que tú estás asintiendo lo que se ha sostenido ahí. Supongamos en un proceso de responsabilidad civil, en cuanto a los daños que hayan podido ser ofrecidos. Si se da ese ámbito, en cuanto a los daños que han podido, sobre los cuales de repente se pretende un resarcimiento por una suma determinada, y la parte contraria no lo han armado, aplicando este artículo 442, inciso segundo, yo podría, a través de la presunción, establecer que lo que se establece, lo que se sostiene, es veraz, porque la otra parte no ha dicho nada al respecto, o desprender de ello de repente de las intervenciones o actuaciones que ha tenido esta parte procesal. Es importante que tomemos en cuenta este aspecto porque principalmente conlleva a que muchas veces algunas decisiones van a ser establecidas, concatenadas en base a las presunciones. Y es así también de que pueden haber presunciones de tipo legal, que hablamos de la presunción de jure y juris tantum, la última que permite prueba en contrario. En cuanto a la juris et de jure, estamos hablando de la misma, la cual no permite prueba en contrario, como por ejemplo cuando hablamos de la presunción contenida en el Código Civil de que todos conocen el contenido del registro público y hay que ser diligentes en verificarlo, en pedir información si voy a celebrar de repente un acto jurídico relativo a inmuebles. No permite decir desconocida que se encontraba inscrito. Hay que serlo diligentes para tales efectos. Y es así que se puede construir y probar una decisión para tales efectos. Muy bien. Ahora, ¿cómo podría tener probados los hechos? ¿Cómo podría tener probados los hechos? Y aquí partimos de la premisa central de lo que se prueba son los enunciados fácticos, hipótesis, las cuales lo que va a hacerse dentro del proceso es tomarse en cuenta esa triple perspectiva que pueda tenerse. Entonces, hablando de enunciados fácticos, estas van a consistir como suerte de hipótesis que formulan las partes. Y para efectos de probarse esas hipótesis, voy a proceder a hacer un análisis o una interpretación del resultado de la actividad probatoria. Claro, como les digo, ¿cómo podría atenderse dentro del proceso la misma y qué circunstancias podrían darse en ese ámbito? De ahí hay que tomarse en cuenta que cómo yo podría adoptar algún tipo de decisión sobre los hechos. Acá implica el aspecto relativo en torno a la valoración de las pruebas en relación a tales hechos. Y, por otro lado, la justificación del juicio sobre los hechos, que implicaría la motivación sobre la valoración de la prueba. Entonces va a pasar por ese filtro necesariamente para ver qué hechos tengo que probar o no. Entonces, tomemos en cuenta este aspecto para también considerar, si se toma por probado un hecho por parte del jugador, que va a consistir en cuanto las partes van a proporcionar esa información en las alegaciones que van a hacer. Principalmente lo considero en lo que es los alegatos de clausura, ya del cierre de toda la etapa probatoria, y que será el último acto procesal que se va a realizar con el juez. Y como digo, las partes analizarán todas las actuaciones probatorias y harán ese dictado de cómo el juez debe sentenciar. Partimos también de un sistema libre de prueba y un sistema legal, que recordemos que nuestro Código Procesal Civil habla del sistema de libre valoración de la prueba, el cual el juez va a resolver de acuerdo a su última convicción, artículo 188, y lo que son las reglas de la sana crítica. Aplicado también a la experiencia y a la base normativa que tiene ese jugador. Muy bien, con eso concluiría mi participación en torno al tema que se me ha pedido que aborde el día de hoy. Si consideran que alguna cuestión no quedó clara o quieren que
hable sobre algún punto que consideran relevante sobre el tema abordado con el mayor gusto. Pero cerraría esta teoría del caso tomándose en cuenta que el día de hoy, dentro de este curso, estamos hablando de lo que es la redacción de una demanda civil. Tenemos que considerar que esa demanda, como lo dije al iniciar mi disertación, tiene que guardar correlato en torno a una teoría del caso que voy a presentar. La demanda tiene que ser clara, sucinta, porque si hablamos de una teoría del caso, el gran inconveniente que yo tendría es que van a buscar enervar mientras más larga sea la demanda en cuanto a la defensa que pueda hacer la parte. Hacer ese filtro en torno a las pruebas que voy a consignar en mi demanda, para evitar de que pueda ser enervada, para evitar de que pueda ser contradicha, y eso principalmente me pueda restar veracidad frente al juzgador. Yo les comento, desde la práctica judicial, en el espacio de las audiencias, si es que se da esa situación, se da ese ámbito en el cual queda desacreditada la posición que ha sostenido una parte, y esto se hace ver, se pone en evidencia por la contraria. Yo estoy seguro que el juez va a tener mucha desconfianza al momento de sentenciar y será más riguroso al evaluar las pruebas que se están presentando, porque esa posición inicial, esa posición sostenida en la demanda y al presentarse el alegato de apertura, al ser enervada, va a hacer de que el juez sea más meticuloso y desconfíe de lo que ha podido decir esa parte procesal en cuanto a lo que ha podido sostener. Y en la contestación de la demanda, de la misma manera, tomándose en cuenta de que lo que yo intento, insisto, con la demanda y la contestación, es sentar mi posición para efectos de cómo el juez debe atenderlo. Pero los que intentarán desbaratar todo lo que se ha sostenido es la parte contraria. Y es por esto que radica la importancia de lo que es una teoría del caso. Planteamiento de manera estratégica, proyectándome a lo que va a acontecer en el futuro en el proceso. Muy bien, vamos, no existe, quedo atento, como dije, si existe ahora sí alguna pregunta o alguna duda para resolverla. Gracias. Primeramente, muchísimas gracias, apreciado profesor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, por habernos acompañado en la primera sesión inaugural de este diplomado teórico práctico de redacción de demandas en materia civil y laboral. En estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas. La ronda de preguntas conlleva que los participantes pueden participar a través de dos modalidades, ya sea con la mano levantada y se le permitirá activar el audio para que pueda formular, o pueden consignarlo a través del chat del Zoom. Si no hubiera ninguna pregunta por lo ya disertado y conversado por el profesor, estaríamos llegando de igual manera a la parte final de la presente ponencia dictada por el profesor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez. De igual manera vamos a estar verificando también a través de la plataforma de Facebook si es que algún participante ha consignado la pregunta. Vamos a esperar entonces unos segundos para verificar si es que alguien tiene alguna pregunta en torno a la teoría del caso en materia civil. Clinton, si es así, yo voy a complementar lo que he sostenido el día de hoy con un artículo de mi autoría en el cual justamente yo analizo todo lo que estoy refiriendo el día de hoy. ¿Cómo presentar de manera estratégica una demanda o una contestación de demanda dentro de lo que es el sistema de oralidad civil? Dentro de la teoría del caso y todo lo que he referido el día de hoy, que va a ser de utilidad para los participantes dentro de este curso. Gracias. Adelante, profesor. Usted cuenta con la libertad de cátedra. Podría iniciar entonces comentándonos el artículo que ha hecho mención, doctor. Claro, el artículo principalmente condensa todo lo que he referido el día de hoy dentro de mi disertación, pero creo que muchas veces se refuerza mejor el aprendizaje de lo que he podido sostener el día de hoy dentro de esa lectura que se va a hacer esos puntos.
Y ya mencioné, en cuanto a lo que es una demanda, hay que enunciar claramente lo que son los hechos, plantear aquellas cuestiones que nos resulten más pertinentes, tomar en cuenta las pruebas que nos puedan resultar más favorables y tomándose en cuenta lo que es una estrategia para plantearlo. Es por esto que yo recomiendo que principalmente en lo que es la oralidad civil, dejemos de lado el simplemente al redactar, trabajar sobre un modelo y cambiar datos para apuntar y tomándose en cuenta de que hablamos de una estrategia, de un planteamiento claro en el cual lo que yo busco, lo que yo procuro es persuadir a ese juez, que ese juez pueda entender el mensaje, porque también hay que tomar en cuenta algo. Yo les digo, desde el ámbito de una calificación de demanda civil, que cuál es, de que no va a existir por parte de la judicatura el tiempo necesario para que se dé la lectura íntegra a la demanda. Si hay información que no resulte relevante, va a ser que al momento de calificarse simplemente se dé una mirada rápida a esta y puede hacer no entendido el mensaje y muchas veces nos pidan que subsanemos, que se diga con claridad tal o cual aspecto porque no se entendió lo que estamos sosteniendo. Es por esto que una demanda clara, no tan larga, una demanda que no abuse de extensión en cuanto a hechos que no los podemos probar o no contribuyen en nada para lo que estamos sosteniendo, debe ser desterrada en este ámbito. En el mismo sentido también la contestación de la demanda. Porque esto va a jugar de manera favorable en cuanto a que se va a entender ese mensaje, la parte contraria también va a poder contestar la demanda de manera clara y esto generará un rédito favorable en cuanto a la persuasión para ese juez y tomándose en cuenta la seriedad de lo que hace ese abogado. Hay demandas incluso cuando se trabaja con formato que ni siquiera se repara que unos datos corresponden a otro proceso, que ni siquiera se toma en cuenta a que se cita toda una suerte de información jurisprudencial, casaciones y todo eso, los cuales muchas veces no contribuyen al caso, simplemente contribuyen a la extensión de la demanda. Y como dije, acuérdense de la imagen de la Mona Lisa, el rompecabezas de 1000 piezas. No voy a ganar el proceso por la mayor cantidad de páginas que tenga mi demanda o mi contestación, sino por la claridad de la información y porque ésta pueda persuadir a ese jugador. Muy bien, eso es lo que quería contar, estimado Clinton. Yo Muchas gracias, profesor. voy a Tenemos remitirte en este una caso pregunta, el doctor. artículo para que lo puedas compartir. Salió publicado en la revista Gaceta Civil y Procesal Civil de Gaceta Jurídica. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a estar también a la espera del artículo para poderlo compartir con nuestros participantes. Tenemos una pregunta del doctor Edwin Larico, quien nos dice: felicitaciones, apreciado profesor, por la brillante disertación. Pregunta: ¿cuáles son los errores más comunes que usted ha observado en la presentación de una demanda, específicamente en el planteamiento de la teoría? Nos indica el profesor. Principalmente el error más recurrente, más común, en el que no se repara mucho, es de que se hace un abuso en cuanto a antecedentes del caso. Antecedentes del caso que muchas veces no contribuyen en nada para la sentencia. No contribuyen en nada para comprenderse el mensaje relativo a lo que se quiere expresar, a lo que se quiere presentar al juez para que éste considere que resulta fundable su demanda o no. El otro aspecto recurrente, ya lo dije, es en cuanto a la extensión que se hace de jurisprudencia, se hace de plenos casatorios, que se transcriben de manera íntegra partes y partes de ese pleno o sentencias del Tribunal Constitucional. Recordemos de que claramente, aplicándose el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil, el juez conoce el derecho y el juez aplicará la norma pertinente. Claro que hay situaciones y situaciones en las cuales sí resultaría relevante. Por ejemplo, supongamos de una demanda de nulidad de acto jurídico. Claro, no va a ser una demanda de nulidad de acto jurídico de 4, 5 o 6 hojas.
sino va a tener que tener un mayor número de ellos porque, y aquí viene mi recomendación, desarrollemos causal por causal los aspectos relativos sobre los cuales yo sustento la nulidad de acto jurídico. Por ejemplo, si hablamos de una nulidad de acto jurídico de un contrato de compraventa por la causal contenida en el artículo 219, el inciso cuarto y el inciso octavo, inciso cuarto recordemos que es la finalidad ilícita, el inciso octavo del artículo 219 que es la contravención o la no observancia del artículo quinto del título preliminar del Código Civil, que es a la inobservancia de las normas de orden público y de las buenas costumbres. Yo construiré mi demanda ya en la parte fáctica en indicar cómo se configura esa causal. Por ejemplo, si hablamos de la finalidad ilícita, de que de repente el vendedor, sabiendo que me hizo con antelación al acto jurídico en materia de nulidad una transferencia a otra persona, lo hizo también con María, meses después. Y en ese contexto es de que yo denoto la finalidad ilícita, que él transfirió un predio el cual ya no correspondía hacerlo y aprovechó de ello, dado que yo no inscribí esa compraventa, no la inscribí registralmente. Claro, no hay nada que obligue a que yo necesariamente tengo que inscribir registralmente esa compraventa, porque ésta surte sus efectos conforme a lo regulado por el Código Civil. Y por otro lado, ya iría todo mi desarrollo en torno a esto. La prueba sería el propio contrato de compraventa que se suscribió conmigo para demostrar esa finalidad ilícita, que yo cumplí con todo el pago, pero esta persona la transfirió a otra persona posteriormente. Y en cuanto al inciso octavo, diría que esto repercute de manera negativa hacia el orden público y las buenas costumbres, dado de que este tipo de situaciones afecta el contenido normativo y la buena fe que debe existir en cuanto a las relaciones contractuales. Estoy haciendo una reflexión en voz alta para que se pueda entender. Creo que por aquí se me hace otra pregunta, que voy a permitirme leer. ¿Un aproximado de cuántas hojas sería? Bueno, hay que tomar en cuenta un aspecto relevante en torno a ello, que cuál es, de que dependerá del tipo de demanda. Si lo que pretende es una demanda de un proceso único de ejecución, evidentemente que van a ser pocas páginas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un título ejecutivo, un título al cual el propio mérito que tiene este título no va a pasar por ese filtro de verificarse en cuanto al derecho ahí contenido, porque con que sea ya un título que tiene esa connotación, se entiende que automáticamente esto derivará en la certidumbre, derivará en que el mismo tenga ese respaldo para poderse exigir el pago en ese proceso. Claro, si hablamos de una demanda de nulidad de acto jurídico o una indemnización, van a aumentar, dependerá del tipo de demanda que yo estoy formulando. Otra pregunta que nos formula uno de los participantes es si la demanda laboral o de obligación de dar suma de dinero la interpuse en contra del principal obligado, pero hay otros obligados que tienen responsabilidad solidaria, ¿puedo incorporarla como demandado? ¿Hasta qué instancia puedo hacerlo? A ver, hay que tomar en cuenta de que la responsabilidad solidaria no la presumimos, sino la responsabilidad solidaria está establecida legalmente. Típico caso que es el accidente de tránsito, el cual la propia norma refiere de que el chofer y el propietario del vehículo son responsables solidarios frente a los daños que se puedan causar. De ahí también el Código Civil habla de la responsabilidad vicaria entre el empleador y el subordinado que causa daños ejerciendo la labor. Entonces, si la propia norma me dice eso, yo decidiré si demando a uno o demando a ambos. Ya depende de lo que yo crea más pertinente y lo que me pueda resultar más ventajoso.
Se entiende que para efectos de que yo pueda reclamar algún tipo de circunstancia, como en el caso de indemnización, que esta persona me indemnice, se entiende que yo lo tengo que incorporar durante la etapa de trámite del proceso. Y si lo incorporo, porque de repente hubo una omisión, no se pudo advertir, o yo desconocí la identidad de ellos, tendrá que hacerse dentro, de repente, de la audiencia, a posterior a la audiencia, o dentro de los... ¿Y esto qué va a conllevar? Si yo incorporo, tendré que repetir de repente esa audiencia, porque se tiene que garantizar el contradictorio y el debido proceso para tales efectos. A ver, acá indican, en relación a una demanda de acción de amparo referente a la otorgación de pensión por invalidez por enfermedad profesional. A ver, lo primero que tenemos que tomar en cuenta siempre cuando son procesos constitucionales, y usted hace referencia, doctora, a un proceso de jurisdicción de la libertad que ataña netamente derechos fundamentales, como es el amparo, el habeas corpus, el habeas data y la acción de cumplimiento. En este contexto es de que si yo pretendo que se me otorgue una pensión de invalidez por enfermedad profesional, aquí hay que tomar en cuenta, siempre para la construcción de una demanda constitucional, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en cuanto a sus decisiones. Es el primer filtro que tengo que conocer. Y en torno a lo que es una enfermedad profesional, hay bastantes pronunciamientos de los que yo recuerdo. Por ejemplo, claramente ha dicho el Tribunal Constitucional que en cuanto a este tipo de enfermedades y a este tipo del otorgamiento de pensiones, por la naturaleza misma que tiene, hay una flexibilidad en cuanto a la presentación de las instrumentales para acreditarse. Y ahí no tengo que presentar, por ejemplo, documentos relativos a las mismas. Pueden ser copias certificadas o en cuanto a, si no tengo en mi poder eso, puedo presentar una copia simple, pero indicando que de repente lo tiene la ONP. Pero claro, sí es riguroso en cuanto a la evaluación médica que tiene esta persona que padece la enfermedad profesional. Pero vayamos a la demanda. En cuanto a la demanda, lo primero que yo tengo que hacer en mi petitorio es indicar lo que yo pretendo. Yo pretendo que se me otorgue, de repente, que se declare la nulidad de la resolución que me negó el otorgamiento de pensión por invalidez, por enfermedad profesional, y asimismo indicar qué derechos vulnerados que se me están afectando con ello. De repente, el derecho a la pensión, que me corresponde cumplir con todos los requisitos establecidos, entre otros más que se puedan haber afectado, y desarrollar de qué manera se me ha vulnerado con esa decisión que haya podido emitir de repente la Oficina de Normalización Previsional. Y en este contexto es de que tendrá que pasarse por todo este filtro. Claro, el informe tiene que ser por una comisión médica, como se dijo dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero la demanda principalmente va a indicar, en estos casos, ya hay bastante jurisprudencia que hará de que no tenga que detallar tanto en cuanto a ello, porque recordemos también que el nuevo Código Procesal Constitucional es bastante flexible en varias situaciones, en cuanto a la presentación de la demanda. Hasta incluso les comento que el Código Procesal Constitucional ya no exige a la parte accionante, en caso de impugnar, que incluso fundamente el recurso de apelación. Y aquí lo principal para una demanda de dicho tipo es de que indiquemos el petitorio claro, derechos fundamentales que han sido afectados, hace referencia al cumplimiento de los requisitos para obtener esta pensión, y principalmente hacer referencia también a cómo me viene afectando esto para los efectos de conseguir ello. No hay que ahondar tanto en jurisprudencia, porque hay reiterada jurisprudencia en torno a este tema, y es claro en cuanto a
si cumpliendo con los requisitos no obtengo una pensión, estamos hablando que eso sí forma parte del contenido esencial de derecho fundamental, y aquí nos aplicaría el contenido del artículo 7º en cuanto a las causales de improcedencia, porque también recordemos de que ya se ha determinado el no rechazo preliminar de la demanda. Muy bien, gracias por la pregunta. Creo que con eso, Clinton, Muchísimas ya si gracias, no existe apreciado ninguna pregunta de profesor. ningún participante, Sí, tenemos una pregunta a sí, través del audio, profesor. lo El doctor escuchamos. Alan Luis Flores. Buenas noches, estimado doctor. Adelante con la pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Se me puede escuchar? Sí, doctor, lo escuchamos. Buenas noches. Perfecto, doctor. Sobre lo que usted señaló y lo que señala el código también sobre las demandas y que los hechos deben de ser sucintos y en relación a que el juez conoce el derecho. Comparto su idea, sin embargo, la práctica nos enseña que el derecho conlleva varias interpretaciones. Tanto es así que para un mismo caso, ciertos juzgados existe cierta jurisprudencia que te dice A y otra jurisprudencia que te dice B. En esa línea, el derecho siempre se interpreta. Entonces, yo considero que en las demandas sí se debe de colocar un tema de doctrina y jurisprudencia que pueda ayudar a guiar al juez respecto de nuestros hechos y el objetivo que estamos buscando. En ese sentido, doctor, me gustaría saber su opinión, que sí entiendo que usted se va más a que debe haber más fácticos y lo más relevante. Pero en caso de que sea necesario o sea importante estratégicamente colocar tanto jurisprudencia como doctrina, esta, ambos, tanto la jurisprudencia como la doctrina, la debemos de colocar dentro de los fundamentos de hecho, o sería recomendable colocarlo dentro de los fundamentos de derecho, o simplemente de plano no colocar, considerando lo que he señalado sobre la interpretación del derecho. Y finalmente, doctor, no sé qué opina usted sobre la estrategia que utilizan algunos abogados de anexar, no como medio probatorio, sino simplemente colocar como anexo la jurisprudencia o copia del artículo de la revista que están citando, ¿no? En la medida de que esto puede darle al juez mayores luces para que pueda resolver el caso. Teniendo en cuenta esto, que en el proceso civil, si bien existe la oralidad, también yo personalmente considero que es importante que en el expediente obren este tipo de documentos. Me gustaría saber cuál es su opinión y de antemano muchísimas gracias por su respuesta. De nada, doctor. Muy bien. Al respecto, hay que tomar en cuenta el caso que estamos presentando. Claro, yo concuerdo con usted de que hay casos sencillos y hay casos complicados, casos en los cuales no hay una sola posición por parte de los órganos jurisdiccionales o de la sala superior. Y lo que yo intento con mi demanda es, de repente, frente a un tema sobre el cual no ha existido mucho debate, existen de repente posiciones distintas dentro de la misma corte, aquí sí es relevante que me tome el tiempo de esbozar esa posición o posiciones para efectos de que sean considerados al momento de calificarse la demanda. Claro, como dije, va a depender mucho de la pretensión que yo estoy presentando. Por ejemplo, supongamos que en esa corte superior, como se ha hecho referencia, existe una posición distinta y diferente a lo que se ha sostenido en otra corte o a lo que se ha podido sostener en un pleno nacional, en la cual los jueces superiores han podido adoptar una posición distinta a lo que se ha podido debatir. Lo que yo intentaré es persuadir al juez en torno, de repente yo considero que se debe aplicar la posición de ese pleno. Presentaré de repente como anexo la copia de ese pleno, porque recordemos de que si bien es cierto, los plenos no tienen ese carácter de vinculante, pero son referencias para los jueces en torno a los acuerdos que se han señalado. Claro, actualmente ya se exige a los jugadores que si se va a apartar de un pleno tendrá que motivar, tendrá que indicar los fundamentos por los cuales éste se aparta de ese pleno. Y aquí también, sí, es importante, podrías apoyar tu posición de repente en cuanto a una doctrina, a una posición que se ha podido alegar
que se ha podido referir al respecto de esa posición, de repente con la cual yo me siento identificado. Acompañaré de repente la parte pertinente de ese artículo, de esa publicación, para los efectos de que se pueda considerar en torno a la misma, porque en el derecho no hay una última palabra, hay posiciones distintas, diferentes, más aún en temas álgidos, en temas en los cuales no existe una posición, incluso por parte de los mismos tribunales. Supongamos que yo ya tengo conocimiento que en la sala superior o las salas superiores que van a revisar ese caso, la sala 1 discrepa de la sala 2 o el juzgado 1 discrepa del juzgado 2, porque yo sé que presentar mi demanda de manera aleatoria puede caer en cualquiera de esos dos juzgados. En el 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo. Es por eso que hay que tomar en cuenta la connotación del caso, y esa va a ser mi estrategia. Que yo ya me adelanté a eso, sé que este juez piensa así, el otro piensa de manera distinta, y yo presentaré argumentos los cuales yo considero que son más adecuados y con el respaldo de repente de alguna casación o el respaldo de alguna posición doctrinaria al respecto. Importante y en cuanto al tema materia de pretensión, para los efectos de que si yo quiero tener una demanda extensa, más fundamentada, o otra que no va a depender del caso que estamos presentando y cómo se presenta el análisis jurídico dentro de los órganos jurisdiccionales de esa corte. Gracias por la pregunta, doctor. Muchísimas gracias, apreciado profesor. No contando con ninguna pregunta más a través de las plataformas virtuales, una vez más le agradecemos por la deferencia que ha tenido con la institución de habernos capacitado en la primera sesión. Estimado profesor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, la resolución y el certificado se le hará llegar a través de las oficinas de administración. Muchísimas gracias, profesor. Sin previo a terminar, le pedimos, estimado profesor, las últimas palabras. Con los participantes nos vamos a quedar todavía a través de la plataforma de Zoom una vez terminado la sesión académica. Bueno, ha sido para mí muy grato haberlos acompañado el día de hoy en esta primera sesión. Muchas gracias a los colegas de Arequipa y de otras ciudades que nos han acompañado el día de hoy y siempre a disposición de ustedes cuando así lo requieran. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Un abrazo a la distancia y esperando que próximamente nos acompañen otros cursos de especialización o diplomados que crea a bien organizar el Colegio de Abogados de Arequipa y Dios mediante a partir de agosto ya en las actividades presenciales que tiene la orden. Gracias, profesor. Muy buenas noches con su persona. Estimados participantes, ha sido la primera sesión del Diplomado Teórico Práctico de Redacción de Demandas. En estos momentos, brevemente, en los 5 minutos que nos queda, vamos a compartirlos e invitarlos a que aún hasta el día miércoles se pueden registrar en este presente diplomado, que en estos momentos lo estoy compartiendo a través de la plataforma virtual. Vamos a pasar a explicar desde inicio qué es lo que van a poder encontrar en el diplomado. Me indican que el día miércoles 7, a horas 6 de la tarde, se culmina la inscripción de este diplomado, por lo cual si no quieren quedar fuera de ello, matricúlense, ¿no? Porque una vez que se cierre la inscripción, ya el colegio, como políticas de la institución, a ningún participante más. Este es un diplomado teórico práctico de redacción de demandas en materia civil y laboral que está teniendo como fecha de inicio el día de hoy, 5 de junio, con un total de 16 horas lectivas, 16 horas teóricas, 8 horas prácticas, 24 horas no lectivas, y tenemos como docente principal al doctor Oscar Guerrero, quien en gran mayoría ha estructurado la malla curricular de este presente diplomado. Ustedes esto lo pueden verificar a través de la plataforma virtual de Facebook, donde encontrarán todo lo parte relevante y nos centraremos únicamente en explicarlo lo que ustedes verán a lo largo de este mes, hasta el mes de julio que termina el diplomado, ¿no? Podrán dar lectura a algunas especificaciones que tiene el diplomado y básicamente yo me centraré en lo que correspondió el día de hoy. El día de hoy, 5 de junio, hemos dado el inicio de clases. Hemos dado inicio de clases
con el doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez. Como bien lo pueden observar, ha sido el tema de teoría del caso. Bueno, en la sesión 2 nos acompañará el día 7 de junio el doctor Jorge Luis Sosa con el tema partes de la demanda, ¿no? El día 9 de junio estará presente Alexander Rioja Bermúdez. Ustedes a lo largo de revisar el programa podrán ver la trayectoria de los docentes, que no me voy a centrar en ello para aclararlos. El 9 de junio vamos a tener la presencia de Alexander Rioja Bermúdez, contenido esencial del encabezado de una demanda. El día 12 de junio, Juan Enrique Soloburen Álvarez, con la estructura de la demanda. En la sesión 4, el 14 de junio, tendremos la presencia de Óscar Guerrero Sánchez, con la sesión 5, en la cual se abordará requisitos de la demanda, donde podremos estudiar con el profesor la designación del magistrado, la identificación del demandante, identificación del representante, identificación del demandado, el petitorio. Todo ello se desarrollará el día 14 de junio, luego el 17 de junio tendremos a cargo con el doctor Johan Kesnay, requisito de la demanda 2, lo que son fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. El día 19 de junio tendremos la presencia de Ricardo Moreno Cance con requisitos de la demanda 3, lo que es el monto de petitorio, medios probatorios y la firma, ¿no? Son datos importantes porque estamos en un curso de redacción de demandas. Entonces estos puntos son bastante esenciales y qué mejor que aprenderlo con los magistrados que califican las demandas día a día para los presentes casos, ¿no? Luego el 21 de junio tendremos la presencia del doctor Ronquillo con el tema de requisitos de la demanda 3, con el tema de aranceles judicial, copia del escrito, anexo, papeleta de habilitación y acta de conciliación. Luego la sesión 9 estará a cargo del doctor Omar Sumaria con el tema de ampliación, modificación y contestación de la demanda. La sesión 10, el 26 de junio, estará a cargo del doctor Renzo Yufra con el tema de citas normativas, jurisprudenciales y doctrinarios. En la sesión 11, el 28 de junio, estará a cargo del doctor Edgardo Bagate Quispe Villanueva con el tema elección de la prueba en la demanda. La sesión 12, el 28 de junio, nos acompañará el doctor Fornina Manco con el tema de competencia y vía procedimental. Luego ingresamos a la primera práctica que va a estar a cargo por el doctor Oscar Guerrero, que consiste en la redacción de materia de una demanda civil en temas de proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo, procesos únicos de ejecución y ejecución de garantías. Esto lo van a llevar de 9 a 12 y luego el mismo día por horas de la tarde, a partir nos acompañará el profesor, de igual manera, Oscar Guerrero, con el tema de un ejercicio de evaluación, en la cual el participante o alumno va a redactar una demanda y será corregido, en este caso, por el docente, ¿no? Luego pasamos al programa académico de materia laboral. En la sesión 16 tenemos la presencia de Roque David Calonge, con la definición de contrato y consideraciones generales. Luego, el 5 de junio, Bismarck Jefferson con elementos esenciales del contrato de trabajo y tipos de contrato de trabajo. La sesión 16, Fernando Delgado Alvisuri, precedentes constitucionales en materia laboral. Luego el doctor César Emilio Carrasco el 10 de julio con aspectos básicos sobre la fiscalización y el derecho laboral. El 12, el doctor Bismarck con el contrato por tiempo indeterminado y contrato por tiempo determinado. Y el 15 de julio estaríamos llegando a la etapa final del diplomado con el tema de redacción de contratos en materia laboral. Es ello cuanto queríamos comunicar, estimados participantes que están a través de la plataforma de Facebook y también a quienes están por Zoom. Todos estos datos lo pueden ustedes encontrar a través de la plataforma virtual de la página de Facebook del Colegio de Abogados de Arequipa, en el diplomado teórico práctico de redacción de demandas en materia civil y laboral. Como bien lo ha indicado ya el doctor Uriel,
El día miércoles 7 de junio se cierran las inscripciones de este diplomado y a partir de ello ya no podrán matricularse más en el presente programa. Con ello nos despedimos por parte del Colegio de Abogados de Arequipa, agradeciéndole al doctor Michel, agradeciéndole a todos los participantes y al docente que nos acompañó en su debido momento. Muchas gracias con todos. El doctor Michel ha estado dejando las horas de la tarde, así que por favor verifíquenlo.